Entonces vamos a ir caminando para no irnos. No, nada más va a ser aquí en mamá. Igual es sentado. Vámonos, Andy. Ya nos vamos. Estamos en la bolsa, yo ya. Mamá. Vamos a pasar. Se cayó. Levántalo. Andy, agarra con la bebé, por favor. Se supone que la acostaron, ¿no? Así de a las prisas. Ahí. Nada más aquí en el tope.
Mamá, ¿no saben dónde está? Estamos de una vez. ¿Cómo detengas? Yo te pagué para ¿ah? ¿Sabes por qué pagar? Malas como te pusieron la nota y Vente, mi amor. Ahorita es que te den el día. Acérquense. Los papás de Diana. Los papás de Johnny están en la entrada. Ahí. Padrinos de velación. padrinos de velación. Acérquense los padrinos de velación. Sean bienvenidos a esta casa de Dios. Recibimos con mucho cariño a Diana Ciriaco Alarcón en el día en el que pretende casarse en el sacramento del matrimonio con Johnny Bernardo Martínez Cabrera. Pedimos por ustedes a través de nuestras oraciones de esta Santa Misa, acompañados de sus familiares aquí presentes y de sus padrinos y de todos sus seres queridos, que esta agua les recuerde su bautismo por el que son hechos hijos de Dios, les conceda el perdón de sus pecados y la vida eterna. Amén. Amén. Papá de Diana, si usted quiere expresar algunas palabras para entregar a su hija con Johnny allá en la entrada frente al altar, lo puede hacer. Adelante. Johnny, ya me empecé a entregar ya una hija. Cuidado. Espero que
ya lo mejor posible para trabajar. Estaba más que nada con confianza y todo eso. Tratar de hacer lo mejor para eso. Pues vamos a darles un fuerte aplauso. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Nos hemos reunido para celebrar el sacramento del matrimonio de Diana Siriaco Alarcón y de Johnny Bernardo Martínez Cabrera. Vamos a pedirle a Dios que bendiga esta unión matrimonial, pidiendo perdón de nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Oremos. Dios nuestro, que al crear el género humano quisiste establecer la unión entre el hombre y la mujer, une la fidelidad del amor a estos hijos tuyos, Diana Siriaco Alarcón y Johnny Bernardo Martínez Cabrera, que van a contraer matrimonio para que siempre den testimonio con su vida del amor divino que hoy nos trae a tu altar. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo hubo una boda en Caná de Galilea a la cual asistió la madre de Jesús. Y sus discípulos también fueron invitados. Como llegara a faltar el vino, María le dijo a Jesús: ya no tienen vino. Jesús le contestó:
mujer, ¿qué podemos hacer tú y yo? Todavía no llega mi hora. Pero ella dijo a los que servían: hagan lo que él les diga. Había allí 6 tinajas de piedra de unos 100 litros cada una, que servían para las purificaciones de los judíos. Jesús dijo a los que servían: llenen de agua esas tinajas, y las llenaron hasta el borde. Entonces les dijo: saquen ahora un poco y llévenselo al encargado de la fiesta. Así lo hicieron, y en cuanto el encargado de la fiesta probó el agua convertida en vino, sin saber su procedencia, porque solo los sirvientes la sabían, llamó al novio y le dijo: todo el mundo sirve primero el vino mejor, y cuando los invitados ya han bebido bastante, se sirve el corriente. Tú, en cambio, has guardado el vino mejor hasta ahora. Esto que hizo Jesús en Caná de Galilea fue el primero de sus signos. Así manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En la carta de San Pablo hacia los Corintios, allí encontramos un himno que se le llama el himno del amor. Y hoy en la primera lectura San Pablo dice: les voy a enseñar qué es lo más grande de todos los bienes que nosotros podemos conseguir. Aunque pudiéramos conquistar todo lo que se nos ponga en el camino, aunque podamos hacer grandes obras en el trabajo, si no tenemos amor, de nada nos serviría. Porque sería como una campana que aturde. Cuando ya las campanas llevan mucho tiempo de haber estado colgadas y de tanto uso, el golpeteo va desfigurando su sonido original, y ya al ratito, en lugar de sonar como una campana agradable, ya se escucha un ruido de fierros. Ya es algo que aturde el oído, ya no es algo que se pueda disfrutar, el sonido de las campanas. ¿Qué es lo que les ha traído a ustedes Diana y Johnny Bernardo ante este altar? El amor del cual nos habla San Pablo. Después de haberlo platicado, después de haber vivido un noviazgo, de haberse conocido, de platicar Johnny con los papás, de conocer los papás de Johnny a Diana, se da esta decisión de contraer matrimonio a los ojos de Dios y a los ojos de sus familiares e invitados que están presentes, y desde luego a través de los padrinos de velación, que precisamente esa es la misión de los padrinos de velación: velar, cuidar. Y han elegido unos padrinos ya con experiencia. ¿Cuántos años llevan ustedes casados, madrina? 35 años de casados. Durante esos 35 años una experiencia se ha acumulado. ¿Y qué es lo que ha salido a flote durante esos 35 años? El amor. Porque el amor siempre lo va a poder por encima de todo. Frente a una discusión, ¿qué va a salir a flote? El amor. Frente a un malentendido, el amor. Frente a un apoyo común, el amor. Frente a una enfermedad,
el amor. Porque ustedes cuando den el consentimiento, eso es lo que se prometerán: amarse, amarse en la salud, en la enfermedad, todos los días de la vida. Es decir, en los buenos momentos, en los malos momentos. Por eso el amor, hermanos, no se tiene que ver solamente como un sentimiento. El amor es una decisión, es una decisión. Porque si se mira como un sentimiento, tarde o temprano eso se termina. El sentimiento se termina. Cuando uno se casan, ciertamente porque hay una atracción física, por belleza, por gusto, es parte del enamoramiento, pero no lo es todo, porque ese gusto se va a terminar. Pero si se decide amar a esta persona para casarse para siempre, podrán venir buenos momentos, malos momentos, pero estarán no solamente 30, 35 años, sino los años que Dios les quiera dar. Y llegarán momentos, Diana, Johnny, llegarán momentos en los que se cansarán físicamente, en el que a lo mejor dudarán de su propio matrimonio, porque ese es el caminar de todas las parejas, en el que alguien ya no querrá echarle ganas a la relación, en el que se terminarán las fuerzas. Pero para eso está la intercesión, como escuchamos en el Evangelio, de la Santísima Virgen. ¿Qué miró la Santísima Virgen en esas bodas de Canaán? Que ya no había amor en esa pareja. Y recién casados, recién casados. ¿Qué miró la Santísima Virgen en los nuevos esposos? A tal grado de que le dice a su hijo: hijo, ya no tienen vino. El vino en la Sagrada Escritura se define como felicidad. Hijo, estos nuevos esposos o este matrimonio ya no son felices. Ya no son felices. Mujer, ¿qué podemos hacer tú y yo? No ha llegado mi hora. Hagan lo que mi hijo les diga, dice la Santísima Virgen. ¿Qué es necesario? ¿Qué es necesario ir alimentando en el matrimonio para que siempre esté presente la felicidad? En primer lugar, el amor. Eso va a ser insuperable, el amor. Después, la buena comunicación. Van a ser los pilares que sostienen la relación de matrimonio. La confianza, la fidelidad, el apoyo mutuo, el respeto, la comprensión, la libertad. Todo eso, todos esos pilares van a ir sumando para que el matrimonio sea feliz. Y cuando se vacíe esa tinaja de respeto, pedirle a Dios, así como se dio esa multiplicación del vino de felicidad, pedirle a Dios: Señor, quiero que llenes esa tinaja de respeto, porque siento que le estoy faltando el respeto a mi esposo, que ya no lo estoy mirando no como esa autoridad, sino como mi esposo, ya no lo estoy mirando así. O al revés: Señor, llena esa tinaja de respeto porque no estoy respetando a mi esposa. O llena esa tinaja de confianza. Se me vienen muchas ideas, muchos pensamientos que me hacen pensar mal de mi esposo o de mi esposa. Se me está vaciando la tinaja, llénala. Señor, llena la tinaja de la comprensión. No estoy comprendiendo el trabajo de mi esposo, el trabajo de mi esposa. Estamos enojándonos, estamos discutiendo, nos estamos distanciando. Esas son las tinajas. Pero ¿quién sabe de esas tinajas?
solamente cada pareja. Por eso entre ustedes siempre debe haber ese diálogo, esa confianza, no esperar hasta el reclamo, porque a veces esos son los errores de los matrimonios, de que no se dialoga, y pasa como una olla express, hasta que se cansa el esposo, explota y se las va guardando una tras otra, o viceversa, la esposa. No, es el diálogo, la confianza, para que esas tinajas nunca se queden vacías. El diálogo, la confianza, el amor, el respeto, la comprensión, y especialmente pedírselo a Dios, pedírselo a la Santísima Virgen. Tienen el apoyo de sus papás, el apoyo de sus padrinos. A ver, padrino, madrina, ustedes que le tienen confianza desde antes, desde chiquitos, ustedes que le tienen confianza a través de sus padres, un consejo de los padrinos, un consejo. Padrino, madrina, no puedo con esa situación, se me hace un poquito difícil. Ahí entran los padrinos de velación, de velar, de cuidar. Pónganse de pie. Queridos hermanos, estamos aquí junto al altar de Dios para que Él confirme con su gracia la voluntad que ustedes tienen de contraer matrimonio ante el ministro de la Iglesia y esta comunidad cristiana que la hace presente. Cristo bendice con abundancia el amor conyugal que ustedes se tienen, y Él que los consagró un día con el santo bautismo, los enriquece hoy y les da fuerza con un sacramento peculiar para que se guarden mutua y perpetua fidelidad y puedan cumplir todas las obligaciones del matrimonio. Por lo tanto, ante esta asamblea les pregunto sobre su intención. Diana y Johnny Bernardo han venido aquí a contraer matrimonio por su libre y plena voluntad y sin que nada ni nadie los presione. Sí, he venido libremente. Sí, por voluntad. Por libremente. ¿Están dispuestos a ser fieles el uno al otro en el matrimonio durante toda la vida? Sí, estoy dispuesta. Sí, estoy dispuesta. ¿Están dispuestos a recibir de Dios responsable y amorosamente los hijos y a educarlos según la ley de Cristo y de su Iglesia? Sí, estoy dispuesta. Sí, estoy dispuesto. Así pues, ya que quieren establecer entre ustedes la alianza santa del matrimonio, unan sus manos. Y expresen su consentimiento delante de Dios y de su Iglesia. Yo, Johnny Bernardo Martínez Cabrera, te acepto a ti, Diana Siriaco Alarcón, como mi esposa, y prometo serte fiel en lo próspero y en lo adverso, en la salud y en la enfermedad, y amarte y respetarte todos los días de mi vida. Yo, Diana Siriaco Alarcón, te acepto a ti, Johnny Bernardo Martínez Cabrera, como mi esposo, y prometo serte fiel en lo próspero y en lo adverso, en la salud y en la enfermedad, y amarte y respetarte todos los días de mi vida. El Señor confirme con su bondad este consentimiento que han manifestado ante la Iglesia y cumpla en ustedes su bendición. Y lo que Dios acaba de unir, que nunca lo separe el hombre. Todos decimos amén. Vamos a darles un fuerte aplauso. Puede besar a su esposa con todos los derechos. Acerquen los anillos, las arras, velas, lazo, todo lo que vayan a bendecir. Los cojines, Biblia, si traen Biblia también, acérquenla.
Bendice, Señor, a estos hijos tuyos, a Diana y a Johnny Bernardo. Santifícalos en tu amor. Bendice estos anillos, estas arras, estas velas, este lazo, estos cojines que son símbolos de fidelidad y de ayuda mutua, que les recuerden siempre el cariño que se tienen. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Permanezcan de frente y entréguele los anillos, madrina o padrino, padrino haciendo presencia también. Yo le envío. Diana Siriaco Alarcón, recibe este anillo como signo de mi amor y de mi fidelidad, en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Johnny Bernardo Martínez Cabrera acepta este anillo como signo de mi amor y fidelidad, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El signo del anillo pues representa precisamente ese amor, y por ello el anillo se ha colocado en la mano izquierda porque es lo más cerca al corazón. En el corazón es donde se guarda el amor de las personas, especialmente ese amor entre ustedes como esposos. Pon tus manos arriba, Johnny, las tuyas abajo. Póngale aquí las arras, padrino, vacíeselas aquí, vacíeselas nada más. Ándele para que participe. Allá está, allá se cayó uno. Pon tus manos abajo. Diana Siriaco Alarcón, recibe también estas arras, son pruebas del cuidado que tendré para que no falte lo necesario en nuestro hogar. Yo les recibo en señal del cuidado que tendré de que todo se aproveche en nuestro hogar. Cuenta tus arras, Diana. Pues recordando el significado en todo matrimonio, son 13 arras. Cada arra es el sustento de un mes, son 12 meses, un año, y hay un arra sobrante, 13 arras. Esa arra sobrante es para hacer obras de caridad, siempre como matrimonio estar dispuestos a ayudar a quien ustedes puedan, a tu familia, Diana, a tu familia, Johnny, o alguna persona en enfermedad, en situación difícil. Ese es el arra, para hacer caridad. Puedes regresar las arras. Van ahora a ponerse de rodillas y madrina encienda las velas, de allí del cirio, y una vez encendida se la da a su esposo para que ustedes la mantengan encendidas mientras hacemos la oración universal. Oremos, hermanos, a Dios Padre y pidámosle que llene con sus dones a estos nuevos esposos y mire con bondad a toda la familia humana. A cada petición respondemos: te rogamos, óyenos. Manténganla ustedes manténganla, padrinos, para que la unión de Diana y de Johnny Bernardo llegue a ser para todos signo vivo del amor de Jesús por su iglesia. Oremos. Para que vivan siempre en la fidelidad que hoy se han prometido y su amor no decaiga nunca. Oremos. Para que su matrimonio se vea enriquecido con una descendencia feliz, que sea alegría para el mundo y gozo para su hogar. Oremos.
para que los familiares y amigos de los nuevos esposos participen de su alegría aquí en la tierra y los difuntos que ellos amaban gocen de la felicidad del reino de Dios. Oremos. Escucha, Señor, nuestras oraciones y concede con abundancia a los nuevos esposos, Diana y Johnny Bernardo, los bienes que para ellos te hemos pedido. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Esa es la misión de los padrinos de velación: velar, cuidar. Por eso, mientras pedimos por ellos, ustedes con la vela encendida, y es aconsejarlos, cuidar de ellos. Pueden entregarles la vela. Ahora van a ponerles el lazo. Diana y Johnny Bernardo, ustedes como esposos cristianos están ya unidos para siempre. En este momento en el que la Santa Madre Iglesia va a implorar solemnemente la bendición de Dios sobre ustedes, se les va a colocar el lazo, símbolo de la unidad indisoluble que por el amor y la mutua entrega deberán vivir todos los días de su vida. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y el significado del lazo es lo que ustedes se han prometido: amarse en las alegrías, en las penas, en la salud, en la enfermedad, es decir, caminar juntos. Es una palabra que a lo mejor la podemos interpretar negativamente, pero en este sentido es una palabra positiva. Están amarrados, juntos, positivamente, es decir, para siempre. Cuando alguien enferma de los dos esposos y abandona a la esposa, es como quitarse el lazo. O cuando alguien comete un rechazo a la esposa o al esposo de no querer ya vivir con él o con ella, es quitarse el lazo. Entonces, ustedes deben de caminar en la misma dirección, juntos, y miren, y llevan esa luz porque es Cristo el que los va a guiar. Entonces, para que esta unión pues sea hasta que la muerte los separe. Tomen asiento y cantamos. Sigamos orando, hermanos, para que ese sacrificio que es mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Recibe, Señor, el sacrificio que te ofrecemos por esta unión sagrada, y ya que eres el autor de ella, sé también su protector y su guía. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo, necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, que con el yugo suave del amor y el vínculo indisoluble de la paz hiciste más fuerte la alianza nupcial.
para que aumenten los hijos de tu adopción por la honesta fecundidad de los matrimonios cristianos. Tu providencia, Señor, y tu amor lo dispusieron de manera tan admirable que por medio del nacimiento de los niños adornas la tierra. Por él los ángeles y santos te cantan sin cesar. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque ese es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro obispo José de Jesús y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate de tus hijos Diana Siriaco Alarcón y Johnny Bernardo Martínez Cabrera, que en Cristo hoy han fundado una nueva familia, iglesia doméstica y sacramento de tu amor, y concédeles que la gracia de este día se prolongue a lo largo de toda su vida. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por ti, oh Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad.
tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Como hermanos en el Señor nos damos la paz. Hermanos, este es el Cordero de Dios que quita y borra los pecados del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, vengo ante ti, yo te quiero recibir, necesito tu amor, me faltas para seguir, tu cuerpo y sangre, Señor, son alimento de amor, que necesita mi alma, calibra mi corazón. Habita en mí, siento tanto amor. Tu cuerpo y sangre, Señor, son alimento de amor que necesita mi alma, que alivia mi corazón. Y aunque no soy digno, me permite ser testigo del milagro más grande de amor. Oremos. Dios y Padre nuestro, por medio de este sacrificio de salvación, protege con tu providencia a la nueva familia que has instituido. Unifícalos en un mismo corazón, a los que uniste en una santa alianza y has alimentado con un mismo pan y un mismo cáliz. Por Jesucristo nuestro Señor. Incline la cabeza para recibir la bendición. Vamos a responder a cada invocación. Amén. Diana Siriaco Alarcón y Johnny Bernardo Martínez Cabrera, que el Eterno Padre los conserve unidos en el amor, para que la paz de Cristo habite en ustedes y permanezca en su hogar. Amén. Que tengan en los hijos una bendición, en los amigos un consuelo y en el trato con todos una paz verdadera. Amén. Que sean testigos del amor de Dios en el mundo, para que los pobres y afligidos, habiendo encontrado en ustedes ayuda y consuelo, los reciban con gratitud algún día en la casa eterna del Padre. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, permanezca para siempre. Pues felicitamos también a los papás de Diana, de Johnny y a los padrinos de velación. Vamos a darles un fuerte aplauso. Glorifiquemos al Señor con nuestra vida. Pueden ir en paz. Que tengan buena tarde, que Dios les bendiga.
¿Dónde nos vamos ahora? ¿Ahora dónde nos vamos? Ya pasaron, tío. Ya no sirve.
Gracias.